Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos en nuestro estudio de Departamento Ministerial, donde vamos a estudiar juntos la escuela sabática para maestros de escuela sabática y también pastores, obreros que participan y van a dirigir esta área de la obra tan importante. Aquí con nosotros nuestra querida hermana Raquel Orce. Bienvenida, no por primera vez, ya muchas veces hicimos las lecciones y usted la conoce. Nos gustaría empezar nuestros estudios con una oración en silencio. Amén. Tenemos lecciones maravillosas, muy interesantes y esta vez nuestra lección es el buen pastor. Sábado 16 de febrero, el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, pero en la lección vamos a ver que Él no solo es un buen pastor, pero vamos a ver que también es una puerta, que también es algo mucho más que solo el pastor. Vamos a ver aquí, a considerar los títulos, los subtítulos de la lección, porque esta lección tiene una línea muy importante. Podemos decir que la lección se puede dividir en varias etapas. La primera etapa, la introducción, tiene que ver con la parte profética de la función de Jesucristo como una guía, como un pastor, pero también la segunda parte habla de su carácter, de su forma de guiar las ovejas. Y la tercera parte es nuestra responsabilidad después que aceptamos a Cristo, cómo podemos colaborar para la salvación de otros. Nuestra querida hermana Orce, ¿quieres comentar algo al respecto de la estructura de la lección? Sí, creo que es muy importante para los maestros de la escuela sabática que enfaticen estas 4 secciones que hay en la lección, porque de hecho siguen un lineamiento de pensamiento que es cronológico y que va desde lo más general a lo más individual. Y por esa razón el primer subtítulo, Profecías concernientes al pastor divino, es una presentación general de cómo en el Antiguo Testamento ya Jesús estaba presentado como un pastor. Después la relación del pastor y la puerta y el redil, que son 3 elementos significativos a tomar en cuenta. Posteriormente, cuáles son los atributos o las cualidades de un pastor tal cual lo considera la perspectiva bíblica, y entonces ya como conclusión de todo el lineamiento de la lección es la individualización, cada uno de nosotros como oveja. Muy importante, muy interesante, muchas gracias. Nos gustaría, con ayuda del Señor, avanzar y consideramos aquí el testimonio de introducción, el deseado de toda la gente, página 444. Quizá nos puedes ayudar leyendo. El deseado de todas las gentes, página 444, dice así: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cristo es la puerta y también el pastor. Él entra por sí mismo. Es por su propio sacrificio cómo llega a ser pastor de las ovejas. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Qué bueno. Muy buen testimonio, muy interesante. Es importante entender, queridos hermanos y hermanas, que Jesús no solo es la puerta, no solo es el pastor, pero mucho más que esto. Podemos considerar que Él es el camino, Él es la guía de nuestra vida,
entonces debemos con confianza aceptar su ayuda y su ministerio. Llegamos a la pregunta 1, que es ¿cómo se presenta Jesús a sí mismo? ¿Cuál es su misión? La primera y segunda pregunta tiene que ver con los asuntos proféticos o el aspecto profético de nuestro Señor Jesucristo, cómo esta misión fue profetizada, cómo fue Él presentado en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora cómo se presenta Jesús a sí mismo. ¿Qué podemos decir aquí, Raquel? Creo que esta cita de Juan 10:11, donde el Señor Jesús mismo se presenta de acuerdo a su función en esta tierra y en su naturaleza humana, debe enfatizarse especialmente en la declaración de Jesús mismo cuando dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es interesante que la primera nomenclatura es el nombre de la divinidad en su máxima esencia. Yo soy. Y así se presenta Él, el Señor Jesús. Y además añade a este yo soy, la esencia misma de la existencia, su atributo divino en relación al nombre con el buen pastor. Aquí tenemos de nuevo su conexión con el elemento humano. Así pues, cuando Él se presentó a sí mismo, se presentó por una parte como Dios y por otra como el ser humano cuidador, protector de las ovejas, hasta el punto de presentar inclusive la misión final, que no era solamente juntar las ovejas, protegerlas, alimentarlas, sino llegaría hasta el fin y las últimas consecuencias, que sería su propia muerte expiatoria. Muy interesante, muchas gracias. Entendemos que Él es el buen pastor. ¿Y por qué el buen pastor? Porque Él ofrece su vida para las ovejas. Tenemos pastores, varios profesionales, se puede decir, y en la humanidad existían esos pastores en cantidad, pero ellos trabajaban por su pago. Ellos estaban alquilados, se pueden decir, ellos estaban pagados por su trabajo. Pero en nuestro Señor Jesucristo aparece no como un pastor empleado en la obra, pero como un pastor que es el dueño de las ovejas, que es el Salvador, que es el creador de sus propias ovejas. Es una situación muy interesante. El símbolo de las ovejas y del pastor son también sumamente interesantes. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia. Tenemos a David, que fue también pastor. También tenemos a Jacob, tenemos a Moisés, que fue pastor como una forma educativa antes de entrar en su ministerio especial. Él llevó el pueblo de Israel muy semejante de una manera como sigue un grupo de ovejas afuera de Egipto. Entonces tenemos toda la Biblia llena de esos ejemplos tan maravillosos, de esas ilustraciones tan maravillosas, cómo Dios guió su pueblo como ovejas saliendo del Egipto, saliendo del mundo, saliendo de los problemas y entrando en el reino celestial. La segunda pregunta dice o habla del aspecto profético del Antiguo Testamento acerca del pastor divino. Tenemos dos versículos, Isaías capítulo 40 y Salmo 23. ¿Qué podemos decir de esta parte tan importante de nuestro estudio? Aquí es importante que enfaticemos los atributos que en forma poética ya en el Antiguo Testamento se encontraban presentes acerca del Señor Jesús. Y me gustaría que analizáramos parte por parte, porque especialmente la cita de Isaías 40:11
cubre distintos elementos relacionados no solo con el pastor mismo, sino también con los distintos tipos de ovejas dentro del redil. Y creo que esto es muy significativo porque no solamente presenta a Jesús como el cuidador y el protector, sino que también individualiza la relación del pastor con las ovejas. Por ejemplo, tenemos primero la declaración genérica. Como pastor apacentará su rebaño, es decir, lo cuidará, lo protegerá y suplirá todas sus necesidades. Velará sobre el conjunto completo de sus hijos, de aquellos que le siguen y le sirven. Pero ahora viene el matiz interesante porque se nos habla de corderos y se nos habla de paridas. Los corderos son los más sensibles, son los que hace poco que han nacido, entonces requieren de un cuidado, de una ternura y de una sensibilidad especial. Pero obviamente aquellas ovejas que van a dar a luz o que recientemente lo han hecho, también tienen que ser suavemente tratadas. Y me parece muy, muy impresionante la forma en que poéticamente el profeta Isaías, por inspiración, lo describe al decir que en su brazo llevará a los corderos, a los más chiquitos, y suavemente conducirá a aquellas que acaban de dar a luz o van a dar a luz. ¿Eso qué quiere decir? Que no es simplemente un pastor pues que simplemente ve el rebaño como una generalidad. Es importante que se enfatice en la lección que el calificativo, el atributo que se le da a Jesús como pastor, implica individualismo. Es decir, el Señor trata a los más sensibles, a los que necesitan más cuidado en forma especial. Así que enfaticemos como maestros de la escuela sabática que estamos hablando del Señor Jesús como de nuestro Salvador, que conoce nuestras circunstancias, considera la situación en la que nos encontramos y en correspondencia Él también nos lleva en sus brazos y nos conduce suavemente. Creo que es una expresión poética del amor más tierno que el escritor podía expresar acerca del modo en que el Señor Jesús nos trata a nosotros. Muchas gracias. Tenemos varias parábolas que hablan de la oveja perdida, cómo el pastor la trató. También tenemos el ejemplo de Jacob, que regresando en su tierra no podía apurarse porque quería adaptar su velocidad en la posibilidad de los más pequeños en su rebaño. Todo eso habla de un carácter suave, de un carácter maravilloso, de un carácter de Jesús. Pero en lo mismo tiempo debemos entender que este carácter de Jesús como pastor debe ser también nuestro carácter, porque Jesús es nuestro ejemplo. Nosotros debemos tratar nuestros hermanos, hermanas, nuestros miembros, si somos responsables en la iglesia o tenemos cualquier tipo de cargo, debemos copiar a Jesús en esta ternura, en este amor, en este espíritu de sacrificio personal. Nos gustaría llegar a pregunta número 3. ¿Cómo explica Jesús el pastor divino que también es la puerta del redil? No solo es el pastor, pero también es la puerta. ¿Qué podemos decir aquí, Raquel? Creo que aquí es importante detenerse un poco en la lección, porque de algún modo implica esos elementos que analizamos al principio de la personalización de la lección. Y por eso la declaración que tenemos aquí en la cita de Juan es yo soy la puerta. De nuevo tenemos el yo soy. De nuevo es el apelativo máximo que la divinidad recibe. Y ahora está colocado paralelamente a un objeto inerte.
Si antes decía yo soy el buen pastor, ahora se nos dice yo soy la puerta. La puerta en sí mismo no tiene vida propia, no es un ser animado ni vivo. Sin embargo, se dice que el que entra, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjense cuán importante es este punto. Y esta es una declaración de gran profundidad que el Señor Jesús nos dejó. La única forma en que nosotros cambiemos nuestra perspectiva de la vida, cambiemos nuestro proyecto de futuro, es entrar a través de Jesús. Y entonces entramos como en otra dimensión de la existencia, porque se nos dice, el que entra a través de mí hallará pastos. Es decir, tendrá todo lo que necesita para suplir sus necesidades, lo cual quiere decir que sus necesidades están adaptadas y son dependientes de su relación con Dios, lo cual implica que somos una nueva criatura, que en forma voluntaria, por decisión propia, decidimos hacer Jesús nuestra puerta, el principio de nuestra perspectiva hacia el exterior y la correcta comprensión del medio en el cual vivimos. Muy interesante, cuando hablamos de puertas, tenemos muchos símbolos significantes en esta dirección. Por ejemplo, en Apocalipsis tenemos la puerta abierta, la puerta cerrada, que es parte del mensaje adventista. Tenemos también una relación, una conexión muy estrecha con la comprensión judaica de la puerta, porque la puerta no solo significa una nueva posibilidad, una entrada, una salida, pero también significa una forma de vida. Es la entrada de la casa, es la entrada de una nueva vida, algo muy significante para nosotros. También habla Apocalipsis de la llave de la puerta, que tiene la llave de David. Entonces puede entrar. Todo eso es un conjunto de símbolos que quiere describir más detallado el ministerio, la importancia de la presencia de Jesús en nuestra vida. Nos gustaría considerar ahora el próximo punto, el punto número 4, y eso es también muy importante. Es animador saber que Jesús conoce su rebaño. Ya hablamos un poco de que Jesús nos conoce individualmente y es muy importante. Aquí tenemos los versículos de Ezequiel 34, 31, que a mí personalmente sí me gustaría comentarlo. Ezequiel 34, versículo 31 dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Me gustaría comentar aquí que cuando Jesús habla de sus ovejas, Él habla que esos son las ovejas de mi pasto. Esas son las ovejas que le gustan quedarse en el pasto del Señor Jesucristo. Ellos no van a comer otra comida, le gusta la doctrina de Jesucristo. Le gusta ser guiados por Cristo. Significa que la oveja es prácticamente especial con su característica de dependencia, igual como las cabras tienen la característica de su independencia. ¿Qué pensamientos tienes, Raquel, en este punto? Es interesante que aquí la cita de Ezequiel 34 nos da la clave
para descifrar que la interpretación que se estaba dando ahora en la lección de que las ovejas corresponden a los seres humanos y que el pastor es Dios, lo confirma precisamente esta cita, porque esta cita dice, y vosotras, ovejas mías, sois, hombres sois. Así pues vemos cómo tenemos en la propia Sagrada Escritura también la explicación de lo que significa ser oveja. Entonces el Señor considera en forma simbólica a los seres humanos como ovejas y Él, que es el creador, el formador de cada uno de nosotros, es el pastor, es el que dirige. Pero también es muy importante considerar de nuevo y enfatizar la individualización singular, que el Señor Jesús hace, gracias, en esta declaración, parafraseada después en las declaraciones de Juan capítulo 10 que ya habíamos considerado. Aquí se nos dice claramente que el Señor nos ve a cada uno de nosotros como su propiedad. Él considera que le pertenecemos por creación y también por redención. Así que Él nos ve como parte de Él y como el premio de su esfuerzo y de la entrega de su vida. Y creo que en este punto se debería reflexionar o hacer llevar a la reflexión a los participantes en la escuela sabática acerca de cuáles son entonces nuestros sentimientos en relación a cómo Dios ve su relación con nosotros. Él nos ve con una relación íntima de pertenencia con Él. La pregunta es, que debe dirigirse a todo estudiante, ¿siento yo esa misma pertenencia, esa misma dependencia? Muy interesante, muchas gracias. Interesante la próxima pregunta, la pregunta número 5. Dice, si nos descarriamos. Yo creo que la pregunta es muy positiva, el hermano es muy positivo. Yo creo que todos nosotros si nos somos, ¿cómo se llama? Descarriados, somos apartados del camino y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo interviene en nuestra vida, nos perdone, nos lleva al entendimiento propio. Aquí dice que el hombre, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde uno de ellas, no deja las 99 en el desierto? Es una parábola de buen conocimiento. Aquí estamos en Lucas capítulo 15. Es interesante que las ovejas no tienen la posibilidad de regresar, no tienen la posibilidad de saber el camino, de ser independientes. Ellos necesitan el apoyo, necesitan la presencia del Señor Jesucristo, porque si eso no es el caso, no pueden encontrar en el camino. Aquí tenemos también parte del testimonio que es muy importante. Pero en la parábola de la oveja perdida, Cristo enseña que la salvación no se debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de nosotros. No hay que entienda, no hay que busque a Dios. Todos se apartaron. No nos apartamos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepentimos. La oveja que se ha descarriado de redil es la más importante de todas las criaturas. El pastor debe buscarla, pues ella no puede encontrar el camino de regreso.
Me recuerdo que leí varios artículos de perros que fueron perdidos o robados y sí regresaron, encontraron el camino a regresar en casa de una distancia inmensa. Pero la oveja no puede. No creo que Dios con esto quiere decir que todos que creen en Dios son menos inteligentes de los otros, en contrario. Pero cuando hablamos del plan de salvación debemos entender que hablamos de este mundo invisible, de la presencia de los ángeles, la presencia de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo, y todo es un mundo invisible. Por lo tanto, nosotros como pecadores no tenemos la vista, la posibilidad de ver y de entender esto si no tenemos la guía, la ayuda sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún comentario de su parte, Raquel? Es interesante considerar el hecho de la forma en que Dios considera a aquellos, vayamos al sentido literal, que una oveja abandona el redil. Actualmente cualquier pastor pues se preocupa de que una oveja se le pierda porque significa económicamente una pérdida importante, es un perjuicio fundamental. Sin embargo, aquí es interesante la forma en que Dios ve las cosas y la forma en que Él percibe la importancia. Generalmente nosotros como seres humanos pensamos, bueno, si me quedo con la mayoría y la pérdida es mínima, pues no importa. Sin embargo, el Señor Jesús no lo ve así. Por eso, precisamente en esta parábola dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que perdió hasta que la halle? Bueno, muchos no lo harían. ¿Por qué tienen que molestarse por una oveja si siguen teniendo 99? Por eso el Señor Jesús lo presenta en forma de pregunta. Sin embargo, aquí el Señor Jesús dice que Él sí está interesado por una sola. Y de nuevo vemos aquí la importancia de la personalización de la salvación. El Señor Jesús nunca nos ve en una forma global, en el sentido de que somos un grupo humano. Él nos ve como individuos dentro de la categoría de los seres humanos. Y creo que eso es algo maravilloso y fundamental para que nosotros comprendamos lo que significa Jesús para cada uno de nosotros. Pienso que es de gran relevancia enfatizar este aspecto en la lección, porque es un lineamiento que se mantiene constante a partir de todos los versículos, donde el Señor dice: yo soy tu pastor, tú eres mi oveja, con nombre te conozco, tú eres mía, en las manos te tengo esculpida. Así que el Señor nos conoce como una identidad única, exclusiva y especial. Y de la misma manera, nosotros deberíamos tener una relación personal, íntima y específica con el Señor Jesús. Deberíamos ser capaces de decir: tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres mi Dios. De la misma manera en que el Señor Jesús expresa ese sentido de pertenencia individualizante. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Vamos a correr a la próxima pregunta, es número 6. Así como vaya alegremente la oveja perdida al ser encontrada por el pastor, ¿qué ocurre en el cielo cuando una alma perdida es encontrada? ¿Qué ocurre en el cielo? Tenemos, el versículo es conocido, es un gozo increíble, hay canciones, alabanzas de gozo y de alegría, y yo creo que no solo en el cielo, pero también aquí en la tierra, la iglesia de Dios se alegra mucho cuando hay interesados, cuando viene nueva gente. Es una alegría increíble y un dolor cuando se pierde una alma.
en la misma manera también responde nuestro Señor Jesucristo. Aquí me gustaría leer un poquito del testimonio que tenemos en Mensaje Selecto, tomo 1, página 398. En la primera parte del testimonio dice así: gozáis conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así también, cuando un extraviado es encontrado por el gran pastor de las ovejas, los ángeles celestiales responden a la nota de gozo del pastor. Es interesante cómo en el cielo todo está conectado. Cuando Jesús se goza, cuando las almas en la iglesia de Dios están en gozo, todo el cielo responde de una manera semejante, de una manera adecuada. Es como que están conectados todos con un mismo nervio, es como con un cuerpo de verdad. Qué alegre es y qué alegre va a ser cuando nos podemos unir todos juntos en la vida eterna. Vamos a considerar, con ayuda del Señor, ahora la última pregunta. Y esta última pregunta es prácticamente una de las más importantes porque relaciona todo el estudio que nosotros teníamos hasta este momento en nuestra propia vida, la reflexión y la respuesta de nuestra parte a un pastor tan bueno, un pastor tan maravilloso. ¿Y qué piensa Raquel en este asunto, la última pregunta? Es interesante cuando vemos la forma en que el Señor Jesús nos presenta como sus ovejas y da la impresión de que es siempre el pastor el que tiene la iniciativa y que va a la búsqueda, y de hecho es así. Espera, sin embargo, que nosotros ya, como ovejas rescatadas, como ovejas seguras, como ovejas fieles al redil, como ovejas que le siguen y como ovejas constantes que se alimentan estrictamente de sus pastos, nos convirtamos en ovejas que busquen y que atraigan a otras ovejas a esos maravillosos pastos, a que sean partícipes y miembros de ese redil, donde uno también personalmente ha encontrado la paz, el solaz y el amor que su alma ansiaba. Y este es un elemento, de hecho, muy práctico que debe enfatizarse especialmente en la escuela sabática, ya que el Señor desea que cada uno de nosotros seamos copartícipes en el gran plan de salvación para la redención y la salvación de la humanidad. Muy importante, muchas gracias. Y sí nos gustaría también considerar los textos de meditación porque confirme muy bien exactamente esos testimonios confirman perfectamente el tema de la pregunta 7. ¿A cuántos de los errantes tú, lector, has buscado, llevado de vuelta a redil? Es interesante el testimonio que tiene una pregunta directa. También el testimonio de la meditación dice: ¿estáis vosotros los que veis este ejemplo cooperando con el que está tratando de salvar a los perdidos? Es una pregunta personal, directamente dirigida a nosotros, a todos los participantes de la escuela sabática. ¿Podemos leer las otras preguntas, Raquel? ¿Sois colaboradores con Cristo? ¿No podéis soportar por su causa sacrificios, padecimientos y pruebas? Hay oportunidad de hacer bien a las almas de los jóvenes y de los que yerran. Si veis a alguno cuyas palabras o actitud demuestran
que está separado de Dios, no le culpéis. No es obra vuestra condenarle, sino acercaros a su lado para darle ayuda. Considerad la humildad de Cristo, su mansedumbre y sumisión. Obrad como Él obró, con el corazón lleno de ternura santificada. Amén. Muy importante, debemos considerarlo y también mencionarlo en nuestras iglesias porque estamos extraviados todos nosotros y a veces hay gente que se aparta de la iglesia, pero después de un tiempo hace su experiencia y regresa arrepentidos. Por eso siempre debemos mantener nuestros brazos abiertos, debemos tener la comprensión, el entendimiento, porque todos somos pecadores y todos podemos caer en la tentación. Podemos apartarnos del camino porque somos las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría también meditar juntos en el estudio personal. Son dos testimonios importantes. Siempre, por favor, deje un tiempo de esos testimonios porque normalmente son testimonios muy concentrados, perlas de información y puede ayudar a nuestros visitantes y alumnos en la escuela sabática no solo a comprender la lección, pero a hacer una experiencia profunda con la palabra del Señor. Me gustaría aquí mencionar especialmente el segundo testimonio, Palabra de Vida de Gran Maestro, de página 147. Gracias a Dios. Él no ha presentado a nuestra imaginación el cuadro de un pastor que regresa dolorido sin la oveja. La parábola no habla de fracaso, sino de éxito y gozo en la recuperación. Aquí está la garantía divina de que no es descuidada o dejada al desamparo, ni aún una de las ovejas descarriadas del aprisco de Dios. Cristo rescatará del hoyo de la corrupción y de las zarzas del pecado a todo el que tenga el deseo de ser redimido. Amén. Queridos hermanos y queridas hermanas, no se desaniman si caen en la tentación, si se aparta del camino. Eso es la experiencia de toda la humanidad. Toda la humanidad se apartó del camino, toda la humanidad necesita de Cristo. Nos aferramos de las promesas del Señor, porque Él es la puerta, Él es el sacerdote, Él es nuestro pastor, Él es nuestra guía, Él es nuestra llave, Él es todo lo que necesitamos para entrar en el reino celestial. Que Dios te bendiga y te guarde. Adelante con mucho ánimo y un feliz sábado a todos. Amén. Amén.